Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que, como les dije ayer, voy a dedicarlo a un tema cultural, pero que está conectado de algún grado con el hecho de que ayer viernes llegó al poder un nuevo gobierno que representa algo más que un nuevo gobierno, representa dicen los expertos, un nuevo ciclo político. Algunos usan la expresión cambio generacional y en eso me voy a concentrar. ¿Qué es lo que significa un cambio generacional? ¿En qué creo yo que consiste? Y si estos, estas divagaciones les sirven para entender lo que está ocurriendo hoy en Chile, lo que vaya a ocurrir mañana, ojalá. Así que parto haciendo algunas definiciones eh, para dar inicio a esta cuestión. Es evidente que cuando se habla de cambio generacional, no se está simplemente haciendo mención al hecho obvio de que todo el tiempo hay gente que se retira, que se jubila, que se muere y que vienen otros a sustituirlo. Nos están refiriendo al hecho obvio y banal de que en cualquier momento dado, en una sociedad, hay en la estructura demográfica una serie de estratos que corresponden a gente joven, en grados mayores o menores, porque la pirámide poblacional es distinta, la cantidad de viejos comparado con la gente no tan vieja o con la gente adulto joven, y luego con los niños, qué sé yo, esas cosas cambian de acuerdo a mecánicas demográficas y sociales bastante complejas. Esta expresión tiene sentido cuando se refiere no solo a que un nuevo contingente demográfico, una nueva cohorte, gente más joven, obviamente. No son los viejos los que reemplazan a los jóvenes, sino que los jóvenes a los viejos. Que un nuevo contingente de jóvenes viene no solo a ocupar las posiciones y a cumplir las tareas y celebrar los valores de los que están sucediendo, de los que se van, sino que traen algo nuevo, traen un cambio mayor o menor. Entonces se habla de cambio generacional tácitamente, aunque quizás a veces no hay conciencia, cuando hay no solo un cambio de personal por gente más joven, sino que esa gente más joven está asociada en un grado a cambios culturales y sociales importantes. Eso es un cambio generacional. Al contrario, cuando no hay cambio generacional, y podemos observar nuestra propia historia, en algún momento, por ejemplo, de los primeros años, especialmente la Concertación, cuando la situación era bastante estable en todos los sentidos, que la llegada de nuevos contingentes de personas a las edades adolescentes o juveniles no significaba ningún cambio. Ya vamos a examinar eso. ¿Qué ocurre en esas situaciones? La pregunta es, entonces, ¿por qué en un determinado momento una cohorte demográfica joven, a veces súper joven, trae consigo no solo un cambio de personal, o sea, un cambio meramente biológico, sino que un cambio cultural, económico y político? A veces todas esas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué y cómo se produce esa asociación, que no es necesaria, entre cambios de ese tipo, sociales, y el reemplazo de una generación por otra? ¿Hasta qué punto, además, podríamos preguntarnos, una generación es reemplazada por otra? Porque obviamente no toda la gente se jubila o se muere al mismo tiempo. Y aunque así fuera, no necesariamente los que llegan a reemplazarlos hacen algo distinto a los que se van. Hay largos periodos en la historia de toda sociedad en que efectivamente eso es lo que no ocurre y que simplemente hay un cambio de nombre, hay un cambio hay sangre nueva, pero se juega el mismo partido. ¿Cuándo entonces ocurre esta cuestión? ¿Cuándo se produce esta asociación lícita o ilícita, como ustedes la vean, entre cambio demográfico, biológico y cambio cultural, económico y político? Podríamos preguntarlo de otra forma. ¿Cuándo un fenómeno que es una constante histórica, que ustedes lo pueden detectar leyendo cualquier libro de historia, incluso en novelas situadas en las más distintas épocas y escenarios, cuándo es que ese factor permanente, que es el malestar de la adolescencia, de los jóvenes, un malestar psicológico que es lo que ha llevado a usar el término adolescente, el que está adoleciendo una etapa de su vida difícil, cuando ese malestar perpetuo que
del cual se habla a veces con mucho protagonismo y otras veces muy a la pasada, en todas las obras históricas o literarias aparece el joven molesto, aparecen los jóvenes inquietos, incómodos con el presente, con la realidad. ¿Cuándo se convierte eso, ese simple malestar, ese simple estado de adolecer, una situación difícil, que tiene que ver con factores incluso biológicos simplemente, cuando eso se transforma, ese malestar psicológico, en malestar cultural y político? Esa es la pregunta. ¿Cuándo produce efectos esta cohorte juvenil que llega cargado de estas emociones? Vamos a tratar de contestar eso luego de hacernos cargo del primer bloque, que lo inicio con basedeadministradores.cl. Estimado amigo, este sitio, basedeadministradores.cl, es uno al cual debiera acudir toda persona que forma parte de un comité de administración de un edificio o de un condominio, porque cuando emerge el problema de contratar, de buscar un administrador, si no se tiene esta base de administración, simplemente hay que recurrir a los consejos, a las recomendaciones de una o dos personas, y por lo tanto se conoce los antecedentes y el currículum de 2, 3, 4, 5 administradores a lo más. En la base de administradores.cl están concentrados los datos, detalles laborales, etcétera, sus trayectorias profesionales de cientos o miles de administradores que han trabajado a lo largo de años en los miles de edificios y cientos de condominios, o miles de condominios también que existen en el país. Usted ahí ya tiene a todo el mundo, por así decirlo. Tiene una base para escoger la persona que necesita, completamente, infinitamente superior a el dato por teléfono de alguien. Base de administradores.cl, estimados amigos, fundamental. Y continúo con ICG Chile, que es una rama o una subsidiaria o una sucursal o lo que sea, como quieran ustedes llamarlo, una prolongación, un tentáculo de una empresa informática europea que se dedica a crear soluciones informáticas para el retail, comercio de mediano tamaño, hoteles, actividades comerciales que son más grandes que un boliche y no tan grandes como un hotel de 400 piezas. Todo ese tipo de comercio que es el más abundante, ese tipo de actividades comerciales, que normalmente se sienten incómodas con los grandes programas informáticos como para una cadena hotelera, y que tampoco funcionan bien simplemente así con papel y lápiz. Aquí están las soluciones informáticas que ustedes necesitan. ICG Chile se inició como empresa informática en España, en Cataluña, desde el primer momento que partió la internet y de antes. Y ha durado todos estos años porque es una empresa muy eficiente, que se ha adaptado a los tiempos, que ha ido mejorando el software, que ha ido poniéndose al día, y por lo tanto ofrece un producto muy intuitivo, muy fácil de manejar, y que va a cambiarle la vida a la gestión de ese retail, de ese hotel mediano, de ese restaurante que usted tiene. En todo Chile está disponible. ICG Chile, yo le recomiendo, si tiene un negocio y todos los meses se encuentra con problemas, cosas que se le olvidó hacer, cuentas que se le olvidó pagar, desorden en la bodega, etcétera, etcétera, ICG Chile. Y continúo, a propósito de hoteles, con el hotel más lindo y más espectacular de Chile, un hotel también de mediano tamaño, si no chico, el Mari Mari. No cabe más de 35 personas y es francamente exclusivo. O sea, este hotel era solo para estrellas de Hollywood. Luego, en un momento dado, se abrió a recibir público nacional, y es lo que está haciendo. Usted se está encontrando con un hotel que está ubicado en la región de los lagos, específicamente en Los Muermos, en la comuna de Los Muermos. Cuenta con el personal más eficiente de hotelería de Chile. Cuenta con toda clase de servicios espectaculares y que están pagados con el solo hecho que usted paga la tarifa. Todo lo que usted quiera pedir, ordenar o hacer en el hotel. Por ejemplo, los masajes, que usted puede tomarse todos los masajes que quiera en el día. Todo eso está incluido. Usted no tiene que meterse la mano al bolsillo jamás. Es una experiencia única, una experiencia para una vez en la vida, para dos, que realmente es espectacular. Lo sé personalmente, no porque yo haya ido al hotel, sino que un pariente mío estuvo ahí, lo invitaron, y es increíble.
hotelmarimari.com es el lugar donde ustedes van a encontrar todos los detalles de este establecimiento. Y termino este bloque con inviertaenusa.cl. Ya saben, una empresa chileno-norteamericana que lo ayuda a invertir en Estados Unidos. ¿Qué? No es que lo ayude. Lo lleva en brazo a Estados Unidos literalmente. Le parte ofreciendo miles de franquicias, propiedades inmobiliarias de todo tipo en Estados Unidos, le abre cuenta corriente en la banca norteamericana, le consigue créditos hipotecarios en esa banca, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora cada paso que dé, todo, estimado amigo. Incluso si usted se quiere quedar a trabajar, a vivir en Estados Unidos, viendo sus negocios, le consigue visa de residencia. Inviertaenusa.cl. La pregunta era, ¿por qué en un momento dado esta constante histórica que es que la cohorte demográfica, entre pongamos los 14 años, los 20 o 20 y tantos, están en un estado de inquietud, malestar, no están a gusto, les parece todo mal, miran para todos lados? ¿Cuándo eso se convierte en un proceso, en un fenómeno político y por lo tanto en un cambio generacional? Ocurre en ocasiones muy contadas, porque para que ocurra tienen que coincidir un montón de factores. Si falla uno de estos factores, no va a pasar. Y esa generación simplemente va a ser un cambio biológico de una a otra y nada más. Como ocurría en sociedades más tradicionales, que se mantienen iguales a lo largo de los siglos, en que los jóvenes eran muy rápidamente, incluso desde niños ya eran insertos en una mecánica social que los llevaba eventualmente a reemplazar a sus padres, a sus abuelos, y así interminablemente. Los factores que se tienen que coincidir yo creo que son los siguientes, y es probable que haya omitido más de alguno. Primero, que esta cohorte demográfica sea poblada por un número de sustantivos. En otras palabras, si hay una estructura, una pirámide poblacional donde los jovencitos por algún motivo son muy pocos en comparación con otros sectores de edad, si es una sociedad muy vieja donde las personas mayores, pongamos de 30 a 35, son abrumadoramente mayoritarias y los jovencitos son, y ese es el problema de esa sociedad, muy poco, eso no genera las condiciones para un cambio generacional, evidentemente. Esa sociedad está en otro problema, está en el problema de que se está muriendo. Eso, un número sustantivo, cosa que se ha dado hasta el día de hoy. Fue muy fuerte en los años 60, 70, que la estructura poblacional de ciertas sociedades, especialmente la sociedad subdesarrollada, Chile y otros países, había un predominio muy grande de gente muy joven, muchos jovencitos, muchos cabritos. Eso ha ido cambiando, ha ido envejeciendo Chile y otras sociedades. Segundo factor importante, tiene que ser una sociedad en que se hayan relajado o incluso desvanecido completamente los mecanismos de control parental y otros mecanismos como por ejemplo el sistema educacional. Yo prefiero cosas como estas, que yo las viví personalmente porque me tocó ser cabro chico en los años 50. Por lo tanto, viví un periodo en que aquí había control parental. Yo, mis amigos, mis parientes, todos los cabros, éramos controlados en todos los sentidos por la familia. La familia estaba muy presente incluso como en el caso mío, en familias donde solo estaba presente uno de los padres, en el caso mío mi madre. Era muy fuerte la presencia paternal, maternal o de ambos. O sea, yo podría contarles millones de historias de cómo nuestras vidas desde niños eran encauzadas desde los modales, desde cuándo bañarse, desde cómo poner los codos en la mesa, la conducta con los profesores, las notas que teníamos que sacar en el colegio nos daban una pateadura, literalmente. Había un control muy grande. Luego el profesor era una figura de autoridad que controlaba. El colegio mismo era una institución de control social. El que se portaba mal, si es que se atrevía a alguien a portarse a un grado que fuera detectado por las autoridades del colegio, ese chiquillo iba a dar inspectoría y venían los castigos, las sanciones. El barrio donde se vivía era una agencia de control social. Uno podía estar en la calle jugando fuera del alcance de la vista el papá y la mamá, pero estaba el almacenero en la esquina, el kiosquero, que iban a contarle a tus padres si habías roto un cristal o habías hecho alguna cosa, habías hecho pipí en la calle. Control parental, control institucional. Esos cabros eran simplemente
encarrilados, como ocurrió conmigo, a los estudios, para luego eventualmente a sus vidas profesionales, a formar familia y todo eso. Yo soy un hijo de ese periodo. No conocí en ningún momento, y que yo recuerde ninguno de los chiquillos de mi edad que yo conocí, ninguno entró por sendas que lo pudieran llevar a conductas asistémicas, digamos. Todos se convirtieron en padres de familia, en profesionales, etcétera, o simplemente en empleados normales. Ese entonces es un segundo elemento muy importante. El tercer factor es que si existen este número abundante de jóvenes en una sociedad joven y no existe control parental y por lo tanto los chiquillos están, por así decirlo, un poco dando bote y a la guaite de quién les va a decir lo que hay que hacer en esta vida, tiene que aparecer un tercer factor que coincida con eso. Tiene que ser que esos chicos están en esas edades, entre los 12, 13, 14, hasta los 20, 20 y tantos años. Tiene que coincidir con tiempos en que los procesos sociales y culturales de esa sociedad están manifestando muchas externalidades, muchas disfuncionalidades, están empezando a producir ruido, a resquebrajarse y convertirse en un tema que ya no es natural como respirar, sino que se convierte en eso, en un tema público, en un tema de discusión. Yo lo vi eso al finales de los años 60, o de la mitad para adelante, cuando políticamente, por ejemplo, todas las instituciones económicas y políticas empezaron a ser vistas no ya solo por algunos partidos, algunos líderes políticos de izquierda, qué sé yo, sino que por una gran parte de la población como sujetos de escrutinio, objetos de escrutinio. Que el campo, que la hacienda, que la institución de la hacienda, había que cambiarla por otra cosa, tenía que haber una reforma agraria y muchas cuestiones más. Lo de la reforma agraria fue una de las primeras cuestiones. Tiene que coincidir entonces. Y el último factor, que es fundamental, tiene que haber algún esbozo siquiera, balbuceante, de ideología, de doctrina. Alguna, como dicen los ciúticos, cosmovisión, aunque de cosmos no tenga nada, y de visión muchas veces no, que es pura ceguera. Tiene que haber algún discurso, algún relato o narrativa que a estos jóvenes que están viviendo en estas circunstancias, en un sistema social cuyos procesos hasta entonces normal empiezan a aparecer como complicados, cuando no han tenido control parental, se han formado un poco más relajadamente, tiene que haber ese discurso, o lo contrario, ese malestar no adquiere forma. Y como no adquiere forma, no hay una convocatoria. Y por lo tanto, estos malestares funcionan simplemente a nivel individual, se evacúan individualmente. Cuando no existe esa narrativa, el malestar de los jóvenes se evacúa, qué sé yo, la rebeldía, el mal humor, las rabietas, episodios de, qué sé yo, a veces de drogas o de alcoholismo, pocos deseos de estudiar, rechazo a la autoridad paternal, pero siempre como explosiones aisladas que no llegan a ninguna parte. Cuando hay una ideología o un discurso, entonces, que le da forma al rechazo que cada uno siente como individuo, que le da una forma colectiva, como convocatoria, y que al mismo tiempo ofrece un quiliasmo, o sea, un milenio, la llegada del Mesías, una sociedad mejor que está en el horizonte, algo que se puede construir, aunque sean solo unas cuantas frases sueltas, como lo hemos visto en Chile todos estos años. Entonces, ahí vamos a ver rápidamente cómo cuaja un recambio generacional. ¿Cómo se produce un recambio generacional? ¿Cómo se produce primero que es un movimiento? Que acá en Chile también lo hemos visto. Los pingüinos, los movimientos estudiantiles. Todo eso fue el primer capítulo, la introducción a lo que estamos viendo ahora. Por eso, estimados amigos, que los procesos revolucionarios como el que estamos viviendo en Chile desde hace por lo menos 10 años, solo que en sus primeras etapas no tomó la forma política, callejera,
de acción en las calles, sino que tomó la forma de reclamos contra determinadas cosas valóricas, los temas valóricos, ¿se acuerdan? Así empiezan siempre. En general, las revoluciones son procesos asociados a la juventud. Las revoluciones las hacen las aspiraciones de los jóvenes y las rumiaciones ideológicas de los viejos. Los jóvenes con aspiraciones y los viejos frustrados, los viejos molestos, los viejos rencorosos. Los que alguna vez también fueron estos jóvenes molestos con el mundo, pero no pudieron hacer nada al respecto. Se quedaron pateando piedra. Llegaron a su vida adulta. Se quedaron mascullando y rumiando sus ideas que nunca las pudieron convertir en un llamamiento global, nunca se pudieron sumar a un movimiento. Pero cuando tienen la oportunidad empiezan a adoctrinar a quienes se les ponen al alcance. Lo vemos con muchos profesores hoy en día. La revolución la hacen los viejos gruñones y rencorosos y los jóvenes aspiracionales que se compran todas las teorías porque encuentran en ellas un escape maravilloso a la mano a ese malestar que, como les decía, una constante histórica. Antes de continuar con esto, porque hay bastante más, permítanme hacerles ver un par de cositas. 1. Ideal Service, estimados amigos, es una empresa, ustedes están viendo el sitio de ellos, idealservice.cl, que hace toda clase de trámites para personas o para empresas. El trámite físico que usted no puede resolver sin moverse, pero no puede o no quiere. El trámite que usted no puede resolver simplemente en la computadora, en internet. El trámite que consiste en mover objetos en el espacio y el tiempo. El trámite que consiste en ir a buscar o ir a dejar un documento, una cosa, una mercadería. Todo eso, si usted no puede hacerlo, si usted no quiere hacerlo, si le es muy difícil hacerlo, lo hace Ideal Service. Usted simplemente se pone en contacto con ellos, le dice lo que necesita, lo que quiere, y aunque solo sea una vez, se lo van a hacer. Si usted es una empresa y necesita este servicio todo el tiempo, también usted puede contratarlos para que toda la semana o todos los días se encarguen de ciertas operaciones logísticas. Tienen más de 3.500 clientes y están operando todo el día, todos los días en todo el país. Estimados amigos, idealservice.cl. Y luego tenemos lifebalancechile.com, que es esta empresa que tiene que ver con los temas nutricionales, que es la única que entrega un manual de cortapalos de su alimentación, una guía alimenticia total y completamente personalizada, no una guía general para la señora o para los jóvenes, para usted. Y para esos efectos van a su casa, le regalan al llegar esto, y lo tengo yo, como usted venta con agua, no es gin, es agua, y estoy usándola bastante. Aquí dice 3 de estas al día y yo he llegado ya a la cuota de 1,5 de estas, porque si no me pasarían las casitas, pero realmente me ha servido mucho porque no me había dado cuenta de la poca agua que tomaba. De repente uno se olvida. Yo me olvido muy fácil de los temas de mi estructura física. Bueno, llegan, le entregan esto y con una serie de equipos que son los únicos que tienen en Chile, equipos electrónicos, maquinitas, qué sé yo, van a medir todas las variables de su cuerpo. El peso, obviamente, la densidad de grasa que usted tiene y otras cuestiones más que yo desconozco, pero que son muchas. Van a hablar con usted, van a saber cuáles son los problemas de salud que ha tenido, que puede tener, qué es lo que usted quiere hacer con su cuerpo, cuáles son sus propósitos, sus metas, y con todo eso ellos van a meditar y le van a entregar en su momento una guía alimenticia hecha a la medida para usted científicamente. Fuera de eso, usted va a disponer de una línea abierta con ellos, telefónica, 24 horas, 7 días a la semana para cualquier consulta. lifebalancechile.com. Y ahora, si lo que usted quiere reparar es el cuerpo de su casa, o más bien dicho, si tiene una casa, una segunda vivienda en el campo o en la playa y no tiene alcantarillas, si lo que usted quiere reparar es los malos olores que salen de la letrina, llamada más elegantemente pozo séptico, este es el producto que usted necesita, Oxinova. Este producto, desarrollado por una empresa norteamericana hace como 15, 20 años, que ha sido muy exitoso en Estados Unidos, llegó finalmente a Chile y consiste en lo siguiente. Usted abre este sobre, echa el contenido, que es un polvito, en 1 litro de agua. En 20 o 30 minutos se crea una colonia de bacterias que se especializan en comerse a las bacterias del mal olor. De manera que usted agarra el azafate con el litro,
lo echa en el pozo séptico y se acabaron los problemas en un rato, y el efecto dura por meses, que están viva esta colonia desarrollándose y comiéndose las bacterias en mal olor. Usted lo puede usar también en una casa normal, echando en todos los, qué sé yo, en los resumideros de la cocina, del baño, qué sé yo, porque también en las casas, incluso con salida de alcantarilla, se producen acumulaciones en los codos de las cañerías, qué sé yo, de materia orgánica. Imagínense los restaurantes, ojo con los restaurantes, imperativo tener esto. Lavan millones de platos, se juntan mucho, pero mucho material en las cañerías. Oxinova, estimados amigos. El efecto dura 4, 5, 6 meses y cuando se está terminando usted simplemente agarra su sobre y repite la operación. Súper fácil. Hay periodos a veces bastante largos en la vida de una sociedad. Y nosotros también hemos experimentado eso. Lo experimentamos, no tan largo, pero por lo menos podríamos decir que los 2 primeros gobiernos, unos 10 o 15 años en la Concertación, fueron más o menos eso. Y en otros periodos históricos que ustedes no conocen, porque ustedes no son tan viejos como yo, también se dio lo mismo. Hay periodos muy largos en los que no se dan estas condiciones y por lo tanto, los jóvenes, aun si no son domesticados por sus familias, aun si los colegios no forman a los chiquillos, aun si los cabros están molestos, aún así eso no da lugar a ningún movimiento y a ningún recambio generacional. De hecho, yo nunca escuché esta expresión hasta ahora. O sea, la había escuchado, sabía que existía, pero que la escuchara como un factor real de algo que está pasando, no la había escuchado. Nadie hablaba de recambio generacional cuando un gobierno era sustituido por otro en los años 50 o 60. Era un cambio de gobierno, no un recambio generacional. Entonces, ese malestar, que es una constante, a veces más grande, a veces más fuerte y a veces menos, de la gente joven, no aglutinándose en un movimiento, no encontrando un relato que les diga, ustedes se sienten incómodos porque el mundo es malo por esto, esto, esto y otro, y podemos creer este mundo bueno por esto, esto y esto y otro. Generalmente en este lado no hay tanta precisión como en señalar los males. Los males se muestran claramente con el dedo, el futuro es vaporoso y hay simplemente expresiones generales amorosas y nada más. Pero habiendo una doctrina, esos chicos molestos, muchos de ellos por lo menos, se aglutinan. Si usted tiene hijos, puede que haya visto el proceso. Puede que haya visto todo el proceso por el cual el malestar de sus hijos se empezó a asociar con el malestar de sus amigos y empezaron a intercambiar ideas y empezaron a juntarse con otros y empezó a generarse una subcultura del rechazo y de crear un mundo nuevo. Eso es evidente que ha pasado. Cuando no ocurre eso, ese malestar se evacúa en vandalismo juvenil, lo que llaman hooliganismo, en algunas partes en Europa, en Rusia incluso hooliganismo. Se convierte en la rebeldía sin causa, como las que uno vio en algunas películas de los años 50 que se llamaban exactamente así, rebeldes sin causa. Tenían causa, lo que pasa es que no tenían más bien dicho, no tenían una doctrina de su rebeldía, no tenían un propósito, tenían una causa pero no tenían un efecto, no tenían un don, tenían un don de dónde venir, pero no sabían a dónde ir, en ese sentido sin causa. Se manifestaba en la indisciplina escolar, el porro, el cabrito del fondo de la clase que se pasa andando de pelote con 3 o 4 tontones como él. El que comete toda clase de transgresión, el que vive, algunos no, pero viven en el malestar, en el refunfuño, en la molestia, viven enojados y el papá le dice, ¿qué te pasa ahora? Y uno los ve molestos, uno los ve enojados y dice, bueno, tiene de todo, tiene casa, comida, ropa limpia, colegio, libro, televisor, tablet y anda molesto el chiquillo de mierda. ¿Qué se cree? Es esto. Pero en Chile vimos esa etapa de una juventud molesta que no tenía a dónde dirigirse, que no tenía ninguna doctrina que le explicara cómo era el mundo. ¿Se acuerdan ustedes la época en que el Chino Río hablaba de no estoy ni ahí? ¿Se acuerdan de esa expresión? Permiso, me dio sed. Esa expresión, no estoy ni ahí, significa no sé a dónde ir, más bien. Está en una I, pero no sabe a dónde ir. Era el joven molesto, sin doctrina, sin razones, el que se movía, digamos, en esos años en la Concertación, en que las cosas se repetían, a un gobierno en la Concertación sucedía a otro gobierno en la Concertación, había una coincidencia casi universal en un montón de
cosas que luego se empezaron a trizar con esto de los temas valóricos, pero por largo rato había un consenso, había un acuerdo. Y para los jóvenes, por lo tanto, el panorama de la vida era plano. Y estaban estas inquietudes, nacidas simplemente a veces de factores hormonales, biológicos, pero que se subliman en la mente como malestar psicológico. No es un dolor físico, se convierte en un malestar psicológico, en aburrimiento, en lata, en no saber qué hacer, en darse vuelta. Ustedes conocen eso, o lo han vivido o lo han visto con sus hijos. Ahora, esto está pasando en todo el mundo. En todo el mundo tenemos una gran cantidad de países donde, por las explosiones poblacionales de lo que se llamó el baby boom y luego otras que se produjeron después, tenemos estructuras demográficas con una gran abundancia de jóvenes. 1. 2. Por razones culturales, sociológicas, políticas, económicas, la domesticación, llamémosla así, de los chicos en la familia, en el colegio y en otras instituciones, en el ambiente del barrio, se ha relajado y a veces se ha desaparecido por factores que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades se hacen anónimas, nadie conoce a nadie, no existe vida de barrio propiamente tal, los medios de comunicación masivos han aislado a unos de otros, la televisión, la internet. Después tenemos los problemas estructurales que está generando el sistema social, llamémoslo liberal, capitalista, no porque funcione mal, sino que porque funciona bien y eso necesariamente crea, cosa que estoy estudiando en un libro que pienso publicar en un año o dos más, crea necesariamente, y eso se ve en todo sistema social, en distintos grados y en distintas velocidades, crea necesariamente un grupo cada vez más marginalizado, mientras al mismo tiempo genera un grupo que concentra más y más el poder y el privilegio por razones naturales, no por maldad de nadie, no por un golpe de mano, no por una explotación, no por un desposeimiento, sino que por fenómenos de concentración absolutamente naturales, precisamente en un sistema que funciona bien, no en uno que funciona mal o que funciona en forma estática, porque ahí no se produce ninguna concentración, se mantiene todo exactamente igual. Se ha pasado eso en todo el mundo capitalista, en todo el mundo occidental. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de la cantidad de jóvenes marginales que no encuentran futuro, que no han sido domesticados, digámoslo así, en sus casas o en los colegios. En un mundo, digamos, que lo ven como ancho y ajeno, y un mundo que rebosa de ideologías viejas o nuevas, normalmente viejas pero recicladas, refritos ideológicos, están todas las condiciones para que se produzca lo que estamos viendo en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Incluso por un momento, pero fue reprimido violentamente en lo que se llamó la primavera árabe. ¿Se acuerdan ustedes? Países absolutamente tradicionales y muy intensos en su control social y que sin embargo en un momento dado se produjo lo que ahora llamarían un estallido social. Ese sí que fue de verdad un estallido social, no lo que vivimos en Chile. De todo eso estoy trabajando en un libro que espero que por último a lo mejor no lo publico nunca, pero me está divirtiendo mucho a mí, me da mucho placer intelectual ir pensándolo y haciéndolo. Entonces, estamos viviendo en todo el planeta un recambio generacional porque estamos viviendo un recambio cultural, económico y político en una escala imprecedente. ¿Por qué? Porque el globo, o gran parte de él, actúa como una unidad. Porque hay más población, porque hay más jóvenes, porque los sistemas culturales ya no tienen la capacidad de antes para moldear a la gente. Cada persona, por así decirlo, tiene muchas opciones culturales alrededor que le llegan de todas partes. Le llegan modismos, culturas, lenguajes, palabras, estilos de vestimenta, de pensamiento de todas las naciones del orbe a través de los medios de comunicación actuales. No, ya no son las sociedades como un mundo aislado donde los jóvenes se enfrentan a un determinado sistema social, normas, costumbres, valores, y ahí se tienen que adaptar o simplemente se convierten en marginales, se convierten en delincuentes, se convierten en tipos que van a dar al manicomio. Eso es lo que está pasando. Y por eso podemos hablar de recambio generacional. Y por eso lo que tuvimos ayer, como yo creo que todo el mundo lo sabe y lo entiende, no fue un cambio de gobierno, fue un cambio generacional, fue un cambio dentro del proceso revolucionario que implica estos cambios generacionales. El cambio generacional es uno de los motores
de la revolución, siempre. En la Revolución Francesa, si me permite citar de nuevo esa revolución, ustedes habrían observado, o sea, se observa el mismo fenómeno. No fue simplemente que llegaron unos tipos a cortarle la cabeza a Luis XVI. Se trata de una nueva hornada humana que reemplazó a la antigua. Una nueva generación de jóvenes profesionales, generalmente abogados, leguleyos, y especialmente de provincia, que llegaban a París con la idea de triunfar, de llegar a las más altas esferas del poder, y no lo lograban y fueron acumulando mucho resentimiento. Fue una revolución juvenil. Si ustedes ven las edades de la mayoría de los que participaron, pues esos estudios existen, porque está muy documentada esa revolución. Si ustedes ven las edades de quienes participaron en las tres grandes asambleas, la asamblea constituyente, la legislativa y la convención, los grandes líderes, qué sé yo, los tipos, los nombres conocidos y famosos, gente muy joven, treintañeros, los más viejos cuarentañeros. Por lo demás, en esos años, más allá de esa edad, uno solía morirse por lo demás. Eso es, amigos, y antes de mostrarles un libro que tiene que ver con todo esto, permítanme recordarles tres cositas. Primero, Higiena, esta academia de música, cuya dirección están viendo a mi derecha, que les ofrece clases de guitarra, flautas, saxofón, percusión, contrabajo, voz, etcétera, etcétera, online, que es una manera muy eficiente de estudiar cualquier cosa, y estudiar música es muy entretenido, además, hacerlo así, con el profesor al frente, enseñándole cómo se ponen las distintas notas en la guitarra, por ejemplo, cómo se corren los dedos, qué sé yo, todas esas cosas. Higiena, amigos, un gran ejercicio intelectual para los jóvenes, además. Una manera de disciplinarlos excelente. Y continúo con espacioajedrez.com. En abril empiezan los cursos. Yo les sugiero que entren en Espacio Ajedrez y vean las fechas exactas. Yo no las tengo aquí en este momento. En abril, cursos de distinto tipo para toda clase de jugadores, para todos los niveles de jugadores. Desde el más, que apenas sabemos, más novato, que solo sabemos en las piezas, a jugadores experimentados. Por supuesto, grandes maestros no necesitan las clases de los cursos de Pablo Tolosa, maestro internacional, pero ¿cuántos son grandes maestros entre los jugadores de ajedrez? El 1 por 1000, quizá. Ni yo soy gran maestro. Yo soy un gran patzer nomás, un gran aficionado, o un aficionado alto, no grande tampoco. Espacioajedrez.com, amigos. Y no olviden Mi Climo, la mejor climatización de Chile, a manos de una empresa que ha ganado premios por la calidad de los dispositivos que instala y por la calidad del servicio que otorga para mantener sus equipos funcionando tiquitaca todo el tiempo. Por eso ganó Mi Climo estos premios y no otras empresas que supuestamente hacen lo mismo, pero no hacen lo mismo. miclimo.com. El libro que les quiero mostrar tiene que ver con estas rebeliones juveniles cuando carecen de una doctrina más o menos siquiera aparentemente positiva, y más bien los domina la rabia, el deseo de venganza y de destrucción. Es un libro famoso, es un clásico de la historia romana, y aquí les estoy mostrando un ejemplar viejísimo que heredé de mi señor padre, que los empastaba así, como ustedes ven, con estos cartones. Le ponía en la primera página su sello, que es como ese velero que está arriba, ¿lo ven ustedes? Este libro es La Conjuración de Catilina, de un escritor de esa época que se llama Cayo Salustio Crispo. Salustio, en general se le dice nomás, ¿cómo estáis, Salustio? La Conjuración de Catilina fue una conjuración de gente muy joven, de sectores altos de la sociedad romana, encabezados por un señor Catilina. Catilina era también un vástago de familia, digamos, de la nobilitas romana, era la gente linda, pero estos jóvenes no solo estaban sumidos en este malestar general, sino que les tocó vivir en tiempos en que las costumbres romanas, la fuerza de la socialización, de la familia y de las leyes y de las instituciones romanas se habían debilitado enormemente. Estamos hablando de sucesos que ocurrieron en el año 60 y tanto antes de Cristo, o sea, en el último siglo de la República, cuando ya había habido una guerra, la llamada guerra, ¿cómo la llamaron? La guerra, bueno, una guerra civil en los años 80. Después hubo los sucesos con Sila, que se apoderó del poder y mandó matar a montones de personas. Y habían habido montones de despelotes.
Y en ese ambiente de despelote, de completa trizadura de las instituciones romanas, estos jóvenes que en otros tiempos habrían seguido mecánicamente las aguas de sus padres y habrían querido hacer la carrera de los cargos típicos, cuestor, censor, llegar al Senado, ser generales o tribunos de legiones, todas esas cosas, ya no les interesaban tanto. Muchos de ellos estaban molestos, muchos de ellos evacuaban sus rabias en el juego. Precisamente Catilina estaba endeudado hasta la coronilla, estaban quebrados, estaban arruinados, y entonces no se les ocurrió nada mejor que conjurarse para producir un cambio brutal que iba a partir con el asesinato de todos los senadores del Senado. La conjuración de Catilina, que fue descubierta y denunciada por el gran Cicerón, y como Cicerón en ese tiempo le tocó ser cónsul, o sea, uno de los dos ejecutivos del Estado romano, eran dos cónsules siempre, le tocó a él destruir esta conjuración militarmente, porque estos conjurados lograron concitar también la presencia, la colaboración de esclavos, de todos los que estaban reventados, de todos los que estaban al final de la escala social. Siempre pasa eso, los jóvenes reventados de arriba juntándose con los de abajo, y trataron de organizar un ejército y, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Llegó el ejército profesional, llegó un ejército, una legión, y los hizo pedres, los hizo pedazos. Y se acabó la conjuración. Pero es muy interesante porque leyendo aquí la conjuración de Catilina, ustedes van a ver en hechos ocurridos en el año 60 y tanto antes de Cristo, en Roma, van a sentir, van a aspirar, van a oler fenómenos similares a los que ustedes pueden haber visto en otras condiciones, en otros contextos, y sin que se materializaran como lo hizo Catilina y los suyos con una especie de intento de matar a todo el mundo. Ustedes van a ver un montón de factores comunes de estos jóvenes que están descontentos, que no han sido domesticados, socializados por las instituciones tradicionales y que en un momento dado pueden evacuar concertadamente, como fue en este caso, su rabia intentando un golpe de mano sangriento. La conjuración de Catilina yo acabo de verificar que está disponible. Esta edición que tengo yo, que se está cayendo a pedazos, como ustedes pueden ver, es Ediciones Ercilla, del año 1939, o sea, es 10 años más viejo que yo este libro. Editorial Ercilla sacaba muchos libros fantásticos, clásicos en esa época. Ahora esas cosas ya no pasan, parece. Van a encontrar en Amazon, yo verifiqué recién, que está en castellano La conjuración de Catilina de Cayo Salustio Crispo. Y normalmente el libro La conjuración de Catilina viene junto con otro libro de Salustio, que es La guerra de Yugurta, que fue una de las muchas guerras coloniales, llamémoslo así, que libró la República Romana en esos años. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Muchas gracias por su presencia. Muy agradecido, quiero repetir una vez más, no lo hago todas las veces, pero mi agradecimiento a las personas que están en Patreon, que hacen posible este programa, a la gente que está haciendo publicidad acá y a los muchos que quisieran hacerla, pero no podemos hacer pura publicidad en el programa. Un agradecimiento a los que están en Flow y también colaboran, a la gente que colabora con nosotros de mil maneras, a la gente que me saluda, a la gente que me manda ideas. A todos, un gran abrazo y nos estaríamos viendo el domingo con Álvaro Sala. Hasta entonces.